nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digan lá si es sí o no. Bienvenidos a bordo, a una semana donde vamos a tener el índice del mes pasado, de inflación, que ligeramente será parecido al del mes anterior. Mejora, pero tenemos una noticia que quizá no sea tan buena. Esta primera semana que pasó de junio no ha sido buena en el tema de alimentos para el INDEC. Uno no quiere saber lo que investiga el INDEC, sí, pero lo cierto es que no viene bien esta primera semana. Aún así, creo que es una semana con cambio, Javier, sí, en el gobierno. Pareciera. Sí. ¿Por qué razón? La razón es que, como ustedes saben, Massa viajó con Alberto Fernández a los Estados Unidos, un viaje del cual vamos a hablar un rato. Tenemos algunas cuestiones que, como dicen habitualmente en la televisión, en otro lado no la van a encontrar. Pero, como ustedes saben, a Massa no le cayó demasiado bien la designación de Daniel Scioli. Nada bien. Por múltiples razones que tienen un arrastre anterior, y dicen que viajó con Estados Unidos Alberto para que lo compensen, para que entiendan de qué modo van a hacer un gobierno diferente, de acuerdo a sus necesidades, intereses, y es posible que haya designaciones, cambios en relación con ese punto. Hay un detalle que quiero consignar. Alberto Fernández, para muchos, fue muy crítico del gobierno de los Estados Unidos y defendió, como ustedes han escuchado, a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Massa no hizo lo mismo en los Estados Unidos, con lo cual no se entiende cómo dos personas en la misma delegación oficial representando al argentino no unifican el discurso. Es un dato singular, lo cual revela la gran democracia interna que hay dentro del gobierno. La diversidad. ¿No? La diversidad a la cual aspiramos todos. Lo cierto es que Massa dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, casi para el oído de los Estados Unidos o de Biden. En ese plano hay pero no para el oído de Cristina de Kirchner. Todo lo contrario, que al oído de Cristina parece que le habla Alberto. Exacto. Entonces, queda ahí una situación bastante singular. También queda como hecho claro que Guzmán se sigue navegando. Se envalentonó. Y veremos qué pasa con lo que consigue Massa, porque en algún momento pretendía 6 ministerios. Vamos a ver con qué ahora. No creo que lo arreglen solo con el directorio de un banco, con colocar gente en algún área específica. Y con relación al discurso de Alberto Fernández, quiero puntualizar un detalle. Ustedes fíjense esta persistencia, esta contumacia de los gobiernos argentinos en repetir determinadas proclamas, en insistir con algunas cuestiones. Y para eso rescatamos, vos, Javier, un detalle, un mensaje de Álvaro Alzogaray, que, como ustedes saben, fue la representación del liberalismo en la Argentina. Fue ministro de Economía de Arturo Frondizi, etc. Este hombre hace 50 años estaba vigente en la política, castigado, no castigado, después siguió. Pero fíjense lo que decía y cómo se adapta esto de Alzogaray a la vida actual de la Argentina. Uno de los fenómenos más notables en este momento es la absurda inclinación de la República Argentina hacia los países del tercer mundo, que hacen cambiar nuestra política de toda la vida. En lugar de jugar entre los países de avanzada, los países libres del mundo, donde se respetan los derechos individuales, donde se respeta la dignidad de la persona humana, estamos asociados y comprometiéndonos cada día más con los problemas de los países totalitarios o los países que pertenecen a la órbita soviética. Está agotado porque tenemos la más alta inflación del mundo. Las empresas están quebrantadas, nadie invierte, nadie puede salir a flote, salvo algunas pocas que han logrado escapar.
Yo creo que es suficiente, más o menos pinta el mismo panorama. Parece que lo dijera ayer. Exacto. Parece que lo Es dijera notable, es notable esta homologación de la Argentina de hace 50 años, por lo menos, Sí. con la Argentina actual. Y en esa situación, en esa circunstancia, cuando algunos aconsejan, como el caso de Daniel Scioli, que jura mañana, creo, Sí. Que le recomienda a Alberto Fernández, mirá, con Cristina lo mejor es no hacer nada. Ha sido mi política y todavía estoy vivo. Y jura mañana. Bueno, es la política de los empresarios. También. También, porque Martín Migoya dijo en la reunión de AEA, le pedimos al gobierno que no corran más el arco, que si no saben qué van a hacer, por lo menos no hagan nada. Bueno, es notable esto. Sciolista el empresario. Exacto. La otra cuestión tiene que ver con este fenómeno que ocurre con Martín Guzmán. Martín Guzmán ahora se encarga del tema del gasoducto, del área de gas. controvertido. Se ha vuelto especialista en gas. Ingresó al gobierno hace más de 2 años como especialista en deuda. Sí. Se pasó 1 año con el tema de la deuda privada. Más de 2.000 puntos de riesgo país. Bueno, se pasó otro año con el tema de la deuda pública. Digamos que no le fue demasiado bien. Ahora va a ser especialista de gas. Realmente me parece que con este ritmo se va a morir un día Guzmán y en la Argentina no se va a resolver ningún problema. Pero independientemente de eso, vamos al tema del gasoducto, que la semana pasada desató la histeria general por las denuncias de corrupción, no corrupción, indolencia, ineficacia, que es lo que caracteriza Internismo. mayormente a este gobierno. Y quiero hacerles una reflexión. El tema del gas en la Argentina está manejado por un sociólogo, Basualdo, por el encargado de energía, Que San Martínez. que no llegó a ser contador, y por Bernal, que es biólogo. Ahora, cuando usted va al médico, normalmente quiere saber si su médico se doctoró en la Facultad de Medicina, porque no se va a tratar, no va a ver a un pedicuro, va a ver a un médico. Y con esto no tengo nada contra los pedicuros. Pero ¿no? es una característica en general del gobierno de la falta de especialización en los cargos. Y entonces tenemos esta situación en la cual hoy dicen que el cristinismo se opone a la realización del gas. En realidad se ha opuesto, porque tienen esa área desde que empezó el gobierno y sin embargo no hicieron nada. Pero ahora parece que se oponen a que le adelanten plata a la empresa, cuestiona a la empresa como lo hizo Cristina, sin saber absolutamente nada, con informes equivocados, erróneos, cuando no falsos, sí. Del mismo modo que también poco sabía Culfas, que estaba a cargo o debía estar a cargo del área, que confundió el laminado. El grosor del laminado. Pero no solo el grosor de los caños, realmente confundió la empresa, todo, la empresa, todo. Y encima hablaban de corrupción. Verdaderamente es gravísima esta situación porque el gasoducto me parece que se va a atrasar demasiado. Lo puntualizó en la reunión de AEA Paolo Roca, el encargado de hacerlo. Dijo que en estas condiciones va a ser difícil que se pueda realizar en tiempo, porque la Argentina necesita el gas para el invierno del próximo año. Apenas terminó de decir eso, el que va a ser el responsable total de cómo se abre la obra, cómo se hace la obra, habló el ministro de Economía, Guzmán, y dijo que no se preocupen, que el gasoducto va a estar hecho en tiempo y forma. Vamos a ver quién de los dos tiene razón. Por lo menos que lo empiecen. Claro. Por lo menos que lo empiecen. Antes de pasar a un tema social que va a ser lo más interesante, risueño de lo que hay en este programa, y no porque lo haga yo, porque verdaderamente mi sentido del humor es quizá algo cuestionable, quiero dar un dato que está vinculado a otro gobierno, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La gente de Horacio Rodríguez Larreta, desde hace más de un mes, ellos, su gente, los medios de comunicación, inclusive el propio gobierno de Cristina Kicillof, vienen diciendo que la semana que viene la Corte decide a favor de la ciudad, la coparticipación, el tema de la coparticipación, que le van a devolver la plata a la ciudad y que la ciudad nos va
a aliviar los impuestos. O sea, Nos va a devolver rebajar, el impuesto a la tarjeta de crédito que habían impulsado. la suba de impuestos que ellos hicieron, lo que él no ajustó y que nos hizo ajustar a nosotros. Para compensar lo que le quitó la nación, nos quitó más plata a los ciudadanos de la ciudad. Ahora, esa noticia con la cual vienen insistiendo no ocurre. Hay alguien que le informa mal a Rodríguez Larreta. Hay alguien que lo opera mal con la justicia, porque la Corte me parece que sobre eso no tiene ninguna definición aún. No, puede ser que la Corte sobre el fondo seguro no se va a pronunciar la Corte, esa va a ser la excusa pero para ni no lo devolver. otro sacan. Claro, lo otro es la cautelar, Sí, que exacto. puede no decir nada y la plata va a estar todavía retenida o en discusión. Bueno, Javier, vamos a anunciar al invitado, Sí. que es quizá el periodista más detestado por el gobierno, por la señora de Kirchner, que es un editorialista, director, no Sí. sé cómo es el escalafón en el grupo Clarín, pero es una de las personalidades más relevantes del diario Clarín. Me refiero a Ricardo Roa. Él nos va a acompañar acá, sentado entre nosotros dos o ahí enfrente. Todavía no lo decidimos, vamos a tirar la monedita. Quiero introducirles en un capítulo del cual pobre Fabiola, que viajó a Estados Unidos, abandonó a su niñito acá, quizá confiaba en que iba a poder asistir a la fiesta y Alberto Fernández no fue. ¿Sabías vos? No sabía. No sabía que había una fiesta de... Bueno, en Los Ángeles, que como ustedes saben, está Hollywood. Sí, hay fiestas características. Exacto. Había en las horas que Alberto Fernández estaba en los Estados Unidos, en esa ciudad, y tenía una invitación para una gran mansión que socialmente incluía a invitaciones como Leonardo DiCaprio, la señora Julia Roberts y cuanta figura. Claro, los que viven ahí en Los Ángeles. Exacto, y los que no viven también, gente que venía de Nueva York, que vino para esa fiesta. Por supuesto lo invitaron a Alberto Fernández, pero con un adicional. En esa fiesta iba a estar, y estuvo, Bill Clinton. Y aparte de ese expresidente también estaba invitado Barack Obama y su esposa, y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, perdón. ¿Qué ocurrió? Hubo un lío dentro de la delegación argentina por si Alberto Fernández y su señora Fabiola iban o no a la fiesta. A la fiesta, donde además Leonardo DiCaprio le iba a otorgar un presente, no sé, por el medio ambiente, Sí. por algunas cuestiones de esto, en las que se preocupan mucho los actores millonarios de Hollywood. No fue, porque hubo un debate interno. Porque, por ejemplo, triunfó la tesis de Vito Bello, a quien más de una persona siempre lo identificó así, porque escucha y no habla. Sí. Sí, el Topollillo no. El Topollillo no. No, pero bueno, este hombre se opuso, no fue el único que se opuso. Hubo varios que se opusieron a que Alberto Fernández y su esposa asistieran a esta reunión, que fue una mega fiesta, claro. un mega ágape en los Estados Unidos, en el corazón de Los Ángeles y con las figuras más importantes de Hollywood, pero también de la política norteamericana. ¿Qué es lo que pasó? Miedo. Claro. ¿A quién? A la prensa argentina, al señor Roa, que lo tenemos invitado acá seguramente. Y a Cristina. A Cristina también. No, si Cristina hubiera estado, Cristina iba. No sé. Cristina iba, por favor, sí. Cristina en Puede ese ser, aspecto puede es una mujer más decidida, más firme, no teme tanto a las circunstancias estas, a los prejuicios que tiene Alberto Fernández. Se perdió la farra, Alberto Fernández. La farra, el premio, haber estado con Clinton. Sí, conocer gente muy famosa. Pero aparte gente que le podía, digamos, ayudar a iluminar en su derrotero de presidente de la nación argentina. ¿Sabés quién fue a la fiesta? ¿Quién? Hubo uno que fue. Porque acá no ¿Un todo. argentino? Un argentino importante. El embajador Argüello. Claro. Él no se la perdió porque entiende, conoce y además quizá para tomar nota,
porque dicen que Argüello en cualquier momento viene a la Argentina. No solo él, también su segundo. Claro. ¿Cómo se llama? Martínez Pandiani. Martínez Pandiani. Gustavo Martínez Pandiani. Un hombre que estuvo muy cerca de Duhalde, de Chiche. ¿Tendrá que ver con los cambios que hablaste que se van a anunciar esta semana? Tal vez, anótenlo. Argüello, muy amigo de Alberto Fernández desde hace mucho tiempo. Algunos dicen que ha cumplido una exitosa misión en los Estados Unidos, por lo menos de acuerdo a los intereses también de los Estados Unidos, como corresponde. Y tiene una ventaja que carece gran parte del gabinete. Habla inglés. Sí, porque también en esa delegación que fue y que no pudieron ir a la fiesta, hay dos mujeres interesantes, ¿no? Bueno, la ministra de Salud, sí, Bisotti y Cecilia Nicolini, que no se perdieron viaje que existió en la Argentina. Fueron a China, a Rusia, a México, al Reino Unido, a Italia, a Cuba fueron a traer vacunas cubanas, ¿te acordás? Claro. Llegaron a viajar a Cuba. Las dos juntas viajaron por todo el hemisferio, por todo el planiferio, vendría a ser. Ahora también creo que fueron a un tema de vacunas en los Estados Unidos. Y bueno, siempre alguna explicación al viaje hay. Lo cierto es que se anotan en todos los viajes. Cuando era asesora del presidente Nicolini decían que era la que hablaba inglés. Exacto. Y ahora que tiene un cargo también va por ese cargo. Bueno, lo cierto es que ahí los tenemos. Esa fue la delegación, esa fue la vuelta. Esperemos novedades esta semana. Y pasamos a la primera joda. Sí. A la joda número 1 de la Argentina que nos va a relatar Javier García. ¿Vos te la acordás? ¿Cuál es? No. Ah, lo de la boleta única. ¿Qué estás medio desmemoriado? No, porque tenemos... El que tiene Alzheimer soy yo, Javier. No. Pero es que a veces vos tirás algunos movimientos que desacomodan un poquito y no es fácil seguir. Está bien. Hablamos de la boleta única porque la joda es que se aprobó, tuvo media sanción, la boleta única de papel, sí, pero no va a pasar por el Senado porque entra por una comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene 19 miembros, y 10 son del Frente de Todos. Con lo cual no va a salir, va a quedar encajada en esa comisión. Ya Cristina supuestamente ya dio la orden, ni siquiera va a tener tratamiento en el Pleno. ¿Y cómo le contesta el gobierno? Va a aprobar en el Senado la reforma de la Corte Suprema, estos famosos 25 miembros, que va a dormir en diputados. Así está la política argentina, tirándose proyectos que ya todos saben que no van a ser aprobados, y también el de renta inesperada. Exacto, pero lo notable es la pérdida de tiempo. Exacto. La pérdida de tiempo de asesores, de gente, de personal, de toma de café, etcétera, para saber que no van a conseguir que no van a poder avanzar con determinados proyectos. El tema de la Corte, de la reforma de la Corte, yo creo que no lo comparte la idea ni Cristina Fernández de Kirchner, porque es uno de los disparates más monumentales que uno ha visto o imaginado. Ustedes piensen, por ejemplo, ¿no? Sí. Vos ayúdame. Si van a nombrar 24 nuevos ministros de la Corte porque representan a las provincias para hacerla más federal, para hacerla más democrática, yo me pregunto, ¿por qué no nombran a un ministro por cada intendencia? Claro, también. No, por cada intendencia, porque esa sí es una forma democrática. Los que están con el pueblo y los que pueden hacer justicia popular son los intendentes y sus representantes, o sea que podríamos tener una corte, no sé, habría que hacer la suma, sí. Pero de 3.000 miembros, de 3.000 ministros. Está dando una idea que alguno va a tomar. Exacto. Una idea que alguno va a tomar. Y si este peregrino proyecto llegara a tener algún tipo de andamiaje y se aprobara, creo que en las cortes provinciales los intendentes deberían exigir la presencia de su representación. Claro. Esto es elemental. Ahora, este disparate, que creo que ni siquiera Cristina avala, o se debe reír, o es nada más que para ofrecérselo como margaritas a los chanchos, sí, para que la oposición discuta sobre eso, me parece que eso es lo que está en marcha. Sí. En fin, les había señalado que la primera semana de alimentos venimos bastante caros, que vienen, como había dicho ese representante de la Anónima en la reunión de AEA, viene bastante remarcada.
O sea que esta semana vamos a tener no solo la novedad de la tasa de inflación del mes pasado, sino también quizá la versión de gente seria que investiga en los supermercados que los alimentos se están disparando. Como simultáneamente ocurre, hay grupos sociales que se están acercando a los supermercados en distintos lugares del país. Tenías un reportaje vos. Sí, hablamos con la economista Diana Mondino. Sí. A raíz de lo que sucedió sobre todo jueves y viernes, con esta caída abrupta, este derrumbe de los bonos argentinos, este aumento también estrafalario del riesgo país que subió muy por encima de los 2.000 puntos. Bueno, lo cierto es que consultamos con la economista de a qué obedecía esto, teniendo en cuenta que un día antes de que se fuera todo al demonio, el Fondo Monetario le había aprobado las metas trimestrales al gobierno argentino. Sí, hay que tomar en cuenta que el martes próximo va a haber una licitación del Banco Central y ahí se va a poder medir la gravedad de la crisis que está atravesando sobre todo los bonos argentinos con el tema asociados al índice de precios, el CER, porque por ahí rechazan todos la licitación, con lo cual entramos en una situación muy difícil. A mi juicio eso no va a ocurrir. Como siempre va a haber una oferta, va a haber gente que se incluya, quedará un hueco, por ese hueco el gobierno emitirá y proseguirá toda esta historia y bueno, algunos piensan que la brecha se puede ampliar, que el dólar puede subir, sí, pero tampoco esto tan sencillo porque eso de irse al dólar también tiene un límite. Así que veamos cómo evoluciona esto. Ya que hablamos de economía... Mondino nos dijo que el dólar va a volver a ser noticia. Sí, bueno, pero me parece que hay tanta expectativa para que sea una noticia nefasta que por último por ahí no se cumpla, o no se cumpla en los términos de catástrofe que muchos imaginan. Les dije que teníamos invitado a Ricardo Roa, que está acá sentadito frente a nosotros. No sé de qué se ríe, pero no importa, está acá. No tiene micrófono, no digo por qué se ríe, porque él es hincha de Racing. En consecuencia, la verdad que lo que pasó hoy con Racing es parte de... Bueno, Racing es como la Argentina en muchos casos, aunque a veces gana algún título y la Argentina no. Nunca. Bueno, hablábamos de economía y vamos a hablar de economía con El Mundo de Mauricio Macri. Por dos razones. ¿Te parece, Javier? Sí. El primero está relacionado con qué va a hacer Macri. Porque la verdad que Macri está desarrollando una actividad tan amplia, tan fuerte, tantas entrevistas, tantos viajes, tantas conversaciones, declaraciones, debates, que ¿para qué? Según él es para contribuir al crecimiento de la coalición opositora, del PRO, y para intermediar, digamos, entre dos de los grandes candidatos que hasta hoy ofrece el PRO. Uno, Horacio Rodríguez Larreta, y otro, Patricia Bullrich. Lo que trata es de que Patricia Bullrich tenga, digamos, más o menos los mismos recursos, lo cual es imposible, que Horacio Rodríguez Larreta. Razón por la cual trata de estabilizarlos a los dos, que sean parejos y que gane el mejor. Sí, él dice el que represente el verdadero cambio. Exacto. De cualquier modo, el verdadero cambio va a estar dado, Javier, según dicen, por un programa no solo económico, pero fundamentalmente económico. Esto es que van a suscribir los radicales, va a suscribir presuntamente la señora Carrió y van a suscribir todas las líneas del PRO. ¿Quiénes hacen ese programa? Que creo que es bastante iluminado para la gente explicarlo. Lo están trabajando en este momento Luciano Laspina, en representación de Patricia Bullrich. Está Lacunza, el ex ministro de Economía, que representa a Horacio Rodríguez Larreta. Está también el que fue presidente del Banco Central, Guido Sandeleri, y de costado el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne.
Y también hay un representante del radicalismo, en algún sentido, Sí. un economista del radicalismo. Que es el que trabaja con Manes, básicamente. Que está con... de Manes. ¿Hacemos una interrupción? Sí. Contame qué pasó con Manes este fin de semana. Manes estuvo de recorrida en La Matanza y se mostró con Carolina Lozada y con Maximiliano Abad. Algunos especulan con que puede ser la fórmula presidencial del radicalismo, Manes, Lozada y Abad el candidato a gobernador. Pero del sector de Lustó ya dijeron que lo que van a buscar ellos es que las fórmulas sean cruzadas con el PRO. Que haya un primero radical, un segundo PRO, o al revés, un primero del PRO y un segundo radical, y ahí Maxi Abad iría como segundo de Santilli o de Ritondo, si es que termina de consolidarse ese candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires. O sea que está más consolidado el vice radical que el número 1 del PRO. Están tratando de inflarlo, a ver si lo pueden hacer crecer en la provincia. Por ahora no le alcanza para uno. Bien, volvamos a ese núcleo de Sanleris, Duhovne, Las Pina, Levi Sellati Y la Cunza. y la Cunza, hoy encargados de ese programa económico. Pero ustedes se dirán, escúchenme, pero ¿no había un plan económico de la Fundación Mediterránea que lo preparaba un economista cercanísimo a Mauricio Macri, que estuvo en el gobierno de Mauricio Macri y que se llama Carlos Melconian? Bueno, en apariencia son dos los Va a haber programas. dos planes, claro, va a haber dos planes. Todavía no llegaron al gobierno y ya se atribuyen dos planes. Melconian ha sido claro. Mi plan o el plan que estamos haciendo, que en alguna medida replica lo que fue los trabajos de Domingo Cavallo en otras décadas, es apartidario. Estaremos más cerca de Macri o de la gente del PRO, pero es apartidario. Puede ser utilizado por cualquiera, se puede hasta comprar llave en mano. Claro. Y cuando digo comprar no digo que haya que poner efectivo. Suspendemos acá. Sí. No me preguntaste si Macri va a ser candidato. Te pregunto ahora entonces, ¿Macri va a ser candidato? Bueno, yo no sé si Macri va a ser candidato, pero hay algo bastante interesante para hablar sobre un punto. ¿Vos conocés, Javier, algún jugador de fútbol que sueñe, mientras es profesional del fútbol, para su posterior destino, para su posterior carrera deportiva, que quiere ser normalmente entrenador de fútbol, representante de jugadores, Presidente de un club, preparadores físicos? ¿Pero vos pensaste que hay alguno que quiera ser referí? No. Y entonces, si Macri es un devoto del fútbol, un jugador de fútbol, obviamente, como ha tenido muchas limitaciones, no se pudo desarrollar profesionalmente, ¿por qué quiere ser referí? Porque él dice que quiere ser referí entre... Sí, el Bullrich y Larreta. Y te agrego un dato. Ese jugador de fútbol que ahora dice que quiere ser referí, ¿escribió un libro que llamó Primer Tiempo? Exacto. Que después no se... ¿Qué Por pasa eso. con el segundo tiempo desde referato del segundo Exacto. tiempo? O sea que no coincide ese mundo futbolístico de Mauricio Macri con la intención extrafutbolística que enuncia, que es la de referí. Nadie cree, la verdad sea dicha, que Macri puede ser referí. O sea, va a ser entrenador. Sí. O será candidato o no será nada. Exacto. Con un dato agregado. Si hoy fuera elecciones Macri, en el PRO, gana. Gana. Y si gana las elecciones internas y es candidato, en la elección general, ¿puede ganar en la segunda vuelta con los votos de Milei y compañía? ¿Será por eso que tiene una mirada tan amable hacia el sector de Milei? Exactamente. Del caso Milei también vamos a hablar en un ratito, después de la entrevista con nuestro amigo, compañero de tantos años de periodismo, Ricardo Roa. Pero antes vamos a este breve corte comercial.
Bueno, aquí estamos con Ricardo, a quien, como hoy hicimos la evocación esta del Che Guevara para compensar... De Alzogaray. De Alzogaray, digo. Vamos a hacer la de... La del Che Guevara para equilibrar. Claro, para el famoso periodismo de las dos campanas, ¿no? Y recordemos la participación del Che Guevara en Naciones Unidas en un determinado momento cuando estaba iniciando la batalla contra el norte. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha. Esa proclama es patria o muerte. Director, ¿a qué te hace acordar este video de esa época, a esta participación internacional en Naciones Unidas, a algún episodio de estos últimos días? Vos sabés que me llamó la atención, no me acordaba de esta participación, me acordaba pero no la tenía presente, por el sonido castrista que tiene, ¿viste? Porque claro, lo que dice es una cosa que no sorprende, pero la pronunciación, el acento, ¿no? Sí, bueno. Un poco distinto al de Messi en Barcelona, que sigue hablando en porteño, ¿no? Sí. Él tenía un sonido acá, una voz impostada cubana, ¿no? Muy pronunciada. No fue una participación la de Fernández, en realidad fue como vimos todos, un saludo con foto y beso, y incluido al presidente Biden y a la mujer, un abrazo fuerte de la mujer de Biden, por otra parte, sí, claro, fuerte. Y luego... Estás en todos los detalles. Miro un poquito los detalles, me llamó la atención. Bueno. Y luego este discurso en el que Fernández no encuentra el modo de satisfacer al mismo tiempo dos cosas: lo que él piensa o lo que cree que debe decir, o lo que piensan algunos de los asesores como Argüello, que ustedes recién hablaron de él. Esto es la parte más racional del gobierno y la parte que más tiene claro de cómo manejar una política exterior que defienda los intereses de Argentina, con satisfacer al Instituto Patria, a Cristina. Y en esto lo consigue a veces, pero lo que surge siempre, en todo caso, es un resultado incompleto, es un resultado que en todo caso es contradictorio. Esto es lo que él casi un disfraz. Casi un disfraz. Entonces enfatiza demasiado, levanta el dedo para decirle a Biden que no puede invitar o dejar de invitar a países en Estados Unidos, amaga con hacer una contracumbre, después la desarma, sigue a México. Es muy importante la influencia que tiene en él López Obrador. Claro, de eso vamos a hablar. Pero a mí lo que me sorprende que hay como cierto cinismo, porque simultáneamente firmaron ese documento que preparó Estados Unidos y que dijo, digan lo que quieran, pero firmen esto, que es sobre política migratoria, por el cual dicen, no queremos ver más bolivianos, argentinos, venezolanos, chilenos, peruanos, no vengan más acá, sea porque vienen a Estados Unidos por los problemas de droga en sus países y por falta de seguridad, y también porque viven en dictaduras. Claro. Entonces, no vengan más. Y la Argentina acompaña ese proceso como garantizando, bueno, creo que el instrumento para eso es López Obrador. Sí, básicamente. Sí, López Obrador puso puso visas a los venezolanos. Claro. Y los países centroamericanos, algunos no fueron también precisamente por esto. Bueno, fue el que detuvo la corriente migratoria centroamericana hacia Estados Unidos. Exacto. Él, con Trump, además, no con Biden. Exacto. López Obrador. Bueno, Obrador, siempre están los mexicanos siempre actúan del mismo modo. México y Estados Unidos lo mismo. Estados Unidos de México y Estados Unidos de América. Claro. Los dos. Claro. Y tienen una misma agenda. La agenda es la economía, es las migraciones, la droga. Es una misma agenda. Y López Obrador usa este discurso progre y a países como Argentina para sacar provecho, mayor tajada en la negociación con Estados Unidos. Exacto. Y si puede le vende el avión que tiene, todo lo que puede. Que es muy bueno el avión que tiene López Obrador, pero que ya se cansó de él o tiene muchas críticas, se lo vende a Alberto Fernández. Ya se lo hizo con lo del BID. ¿Te acordás cuando tenía que votar a Vélez o a Clever Carone y México dijo que iba a votar con Argentina, después votó con Estados Unidos y todos los directivos del banco son mexicanos? Exacto. Claro. Tenemos la foto del avión, ¿la podemos poner?
es el mejor avión presidencial que existe hoy en el mundo. Sí. El de México. Lo quiere vender, vale, creo que más de 110 millones, dijo 110 que vale. millones de dólares, pero lo vende con el plan 12. No, en realidad, porque como Alberto dijo que él solo él solo llega a 30, Tiene precios lo financiaría. Ahí está. De cualquier modo, después de todo esto, me parece que no se lo va a comprar a López Obrador. No se lo vendieron los iraníes, ¿no? A México este avión. No, el de es los como- iraníes todavía está acá en Ezeiza y nadie sabe qué hacer con ese, ni con el avión ni con la tripulación. Las noticias más fresquitas, el juez rechazó el habeas corpus que presentaron por los venezolanos e iraníes. En realidad quedó solamente en la medida el plantel iraní, Claro, porque a los venezolanos se habían devuelto los documentos, que nadie sabe más por qué se los retuvieron. Sí, Retuvieron, que no podían hacerlo. Están ahora los venezolanos en posibilidad de irse. Las empresas no les venden por razones del embargo combustible al avión. El avión no tiene formalmente ninguna infracción, porque está lleno de dudas por todos lados, Claro. porque es un avión que estuvo recorriendo. No pudo frenar en lugares- ningún lado, claro, no pudo bajar en ningún lado. No, y además hay este avión que es chequeado por las agencias internacionales de inteligencia, es un avión que estuvo por Ciudad del Este, anduvo por lugares que no se sabe comprando, que dice que fue a Ciudad del Este a comprar cigarrillos. A comprar cigarrillos, Está bien, sí, De yo- contrabando. Eso de claro. Como van los como argentinos. corresponde. Pero Ahí fue- dice, $1 pero millón fue de un dólares avión. de cigarrillos. Y ahora... Ahora, está- perdóname, pero tiene algunos repuestos de Volkswagen encima. Pero Volkswagen hoy aclaró que se los compra un proveedor. Es otro misterio. ¿A quién se lo compró y por qué? Y además es todo muy sencillo. De México alquilan un avión venezolano que fue iraní con tripulación iraní. Sencillo, Y es el, todo. y el abogado también es un misterio. El abogado que presentó el habeas corpus. Ese es menos misterioso. Ese es en realidad, no es ningún misterio. Eso es en realidad una, como ustedes saben, una gestión política hecha Claro. a través de Patria, ¿no? Exacto. Claro. Vos decís que el Patria está como cubriendo Bueno, el viaje de este vos avión. fíjate que le pone el abogado además Migraciones le devuelve los documentos a los venezolanos, no a los iraníes. Claro. Y ahora, como vos decís, hay que ver qué hacen. Si los dejan ir y al avión también, el avión formalmente no tiene ninguna Restricción. Solamente hay que conseguir el combustible. Estamos haciendo una vaquita para comprar Claro. combustible, para comprar gasoil si conseguimos. Ahora, escúchame, ya que hablamos de los que volvieron, viajaron, aviones, etcétera, en el caso de ¿Cristina está contenta o está enojada como está Massa con la designación de Scioli? Creo que ella lo avaló. No se designó a Scioli sin hablar con ella. El que no está contento claramente es Massa. Pero me parece que lo van a compensar esta semana. Escuché atentamente. Sí. Ah, vos no tenés información. ¿Cuál sería la compensación? Bueno, ¿cómo se cobra en estos casos? Sí. A ver, él quería entrar al gabinete como un coordinador de ministerios, lo cual dejaría aún con menos poder a Mansur, que ya pierde poder con Scioli, porque si hay algo que Scioli va a hacer o intentar hacer, es lo que ha hecho toda la vida, hablar con los intendentes, con los gobernadores. Exacto. O sea que esa función que Mansur imaginaba desde el punto de vista político ya no la tiene. Ahora, me parece que lo que se viene es una gestión de Cristina hacia el peronismo en realidad, más personal de ella, más directa, eso sí se viene. Creo sí. que Scioli tiene que ver con eso. Pero a mí me dijeron que ella no lo quiere de candidato presidencial, sino que lo quiere que la acompañe a ella como número 2, como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Lo que no me parece que ese sea un buen negocio para Scioli después de tantos años de obediencia de vida. Sí. Pero como vos y yo sabemos, aceptará el destino que le mande. Tiene el no difícil. No tiene tiene no. el no difícil, tiene Sí, Scioli. sí. No es el sí fácil. Bueno, vos que tenías una pregunta adicional acá. No, yo tenía una con relación a lo de volviendo a la cumbre, ¿no? Lo del rol de Boric, que Boric dijo, tuvo otro rol con origen de izquierda, que dijo que por qué no invitan a Nicaragua. Perdón. Sí. Sí, está de apagar. ¿Por qué no Esto- contestás? Dale. Contestá tranquilo, hablá. Es por el avión, Ah, por el avión.
que dijo que por qué no invitaban, estaba bien invitar a Nicaragua, pero para que explicaran los 350 presos políticos. Claro. ¿Qué pasaría si esa declaración la dice Piñera? ¿Cuál sería la reacción del gobierno argentino? ¿Por qué? De condena, absolutamente, claro. Es que ahí hay, mira, una nueva izquierda, como la de Boric, que dice estas cosas, y las dice además desde una racionalidad muy clara. Dice, a ver, en derechos humanos tenemos una mirada amplia y inclusiva, porque hay una tradición, además, en Chile en este sentido. Aquí lo que pasa... Lo decís por Bachelet. Por Bachelet, claramente, que también es de la misma coalición de izquierda, no del PC, sino del Partido Socialista. Con respecto acá, ese problema que tiene Fernández, no puede hablar, no puede decir, porque es el tema del Patria o de Cristina, que ahí fija una política, que es una política que consiste, entre otras cosas, en defender a Maduro, en defender a Ortega, y es también en plantear con respecto a Cuba una actitud que ya después de 50 años de dictadura debería estar fuera de toda discusión. ¿Quién puede hoy sostener que no es una dictadura o que se violan los derechos humanos? O que se violan los derechos humanos, ¿no? No hay una palabra de Fernández sobre el tema, una sola palabra en su discurso. Bueno, tampoco del Papa Francisco. El Papa Francisco no habla de varias cosas. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, todavía no se enteró que fue Rusia la que invadió Ucrania. Claro, se está tomando su tiempo. Parece que tiene problemas para no le dan información. Bueno, no le dan información adecuada. ¿Vos viste quién lo asesora? Sí. ¿Quién lo fue a visitar ahora? Sí, nuestro secretario de Derechos Humanos, que es un hombre, sí, exactamente. Le preguntó sobre qué opinaba del conflicto. Y bueno, también sabes, aparte, ¿quién más lo visitó? Sí. El cabezón Duhalde. Sí, claro, y bueno. ¿Quién le había explicado? ¿Quién le pudo haber explicado Duhalde? Que se viene la Tercera Guerra Mundial, que hay una posibilidad que... Y que le va, como es un gran peronista, va a decir... Porque las manzaneras, el proyecto de las manzaneras lo han dejado un poquito ya de nada. Ya están abandonados. Ahora, una tercera guerra mundial, presuntamente va a haber gente del gobierno que va a decir que la va a beneficiar a la Argentina. Claro. Porque además es extraordinaria la explicación. La explicación es que Rusia es víctima, no victimario, y que además Europa está atizando la guerra. Quiere la guerra para... no tener gas. Para no tener gas, por ejemplo, para que haya inflación, no tener productos. Está muy bien. Hablando de gas, ¿ves que la Argentina finalmente va a ser el gasoducto? ¿O lo ves tan trabado como uno lo empezó a ver ahora, con el tema de que el cristinismo no está demasiado entusiasmado en que se haga la obra? Lo van a hacer. Creo que es otra discusión también, en donde la política contamina, intoxica, pero no hay ninguna duda de que hay que hacerlo. Lo han demorado mucho, no solamente el gobierno. Bueno, estos otros años hicieron nada. Y es un gasoducto que se paga en 2 años, dice quizás menos, por los ahorros que hay. Sí, con estos precios. Con estos precios, naturalmente. Pero digamos, si se mantienen estos precios, o precios relativamente parecidos, esto se logra resolver en 2 años, ¿no es cierto? Ahora, el punto es, me parece más interesante, la relación con Techín. Ese es el tema, ¿no? Que Cristina la ve mal. Que Cristina la ve muy mal. Es eso. A pesar de haber tenido a Kicillof en el directorio de Techín durante 2 años. Sí, exactamente. ¿No? Y a pesar de que lo dijo una semana después que Alberto cenó con Pablo Roca. Sí, y a pesar de que... Bueno, esa cena fue importante para destrabar algunas cosas. Claro. Acuérdense que hubo primero una medida de apertura también racional respecto de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Sí. Y ahora lo que complicó esto fue la jugada de Culfas, que todavía nos seguimos preguntando qué quiso hacer. Porque Cristina, cuando cuestiona a Fernández, y a Techín lo hace por los dólares, no por la licitación, por los dólares. Y Culfas mete allí el tema de la compra de los caños, diciendo, palabra más, palabra menos, que había una licitación amañada, que se había hecho algo para favorecer a Techín, cosa que después no pudo sostener con nada. Incluso se equivocó en la argumentación. Sí. Bueno, fue desmentido. Son 2 cosas. Y Culfas termina, además, acusando al grupo de Cristina, que es el que tiene la responsabilidad de la obra. Bueno, mañana va a haber una declaración, porque Rafecas sigue en la causa. Claro.
Bueno, Rafecas llegó a lo gracioso de citar como peritos para, creo que mañana, a gente que no tiene nada que ver con el negocio del gas, ni con los caños. Parece que, bueno, obviamente que... Vos querés que todo el mundo... ¿Qué querés? Está bien. Es la Argentina. No somos Suiza, te dirían. No somos Suiza. No. Bueno, cerrá vos con tu última pregunta. No, recién con esto de... Pareciera que a Alberto le molestan más los off que los on, porque los on los toleró todos y los tolera todos, pero los off parece que... Y de los amigos. Sí. Viste que es extraño. Entonces, se queja exactamente de lo que él más promueve. Hemos contado muchas veces esas actitudes. Yo creo que hoy, a todo lo que hay un tema para mirar que es su situación personal, psicológica, me parece a mí. Yo lo veo muy golpeado, francamente. Sí. Bueno, pero va a decir, viene hace un tiempo ya. Pero me parece que ha venido Hoy tiene una situación en el gabinete que no tuvo nunca, Roberto. Hoy me parece que el episodio Culfas es grave para él por la relación con los propios. Claro. Esto es básicamente... Hay un corte ahí importante. De cualquier modo, me parece, Ricardo, que en los últimos tiempos los cambios son todos para él, porque en lugar de Feletti lo puso a Hahn, en lugar de ahora de Culfas lo pone a Scioli, que no será de su confianza, pero es su hermano. Sí. El anterior cambio, ya no me acuerdo. Está Rossi el AFI. Rossi el AFI. Sí. Me parece ese que... es un cambio que es un cristinista que no responde a Cristina. Raro, pero es así. Claro. Y es un hombre al que no quieren ni Máximo ni Guado, no quiere a Cámpora. Se verá qué pasa. Bueno, en energía todo el mundo dice que eran todos de Cristina, pero en realidad son todos de Máximo Kirchner. Sí, y con diferencia, porque también hay diferencias entre ellos, aunque de todos modos, si hay una organización hoy en el peronismo que tiene un mando y que funciona orgánicamente, es la Cámpora. Mira, es lo más parecido a una orga de los 70. Nadie habla ahí sin avisar, sin tener permiso, no es el albertismo, no es el resto del peronismo. En los 70 había una organización que compensaba el poder del otro lado, de las orgas, que era el sindicalismo, que también tenía una estrategia, tenía cuadros, tenía plata, tenía una ambición de poder, tenía diputados. Hoy no hay. La única organización que en el peronismo funciona con una lógica de poder, con conducción y con coherencia entre los que la dirigen, es la Cámpora. Más los grupos sociales que se van a quedar con la CGT. Yo no sé si se van a quedar con la CGT, pero le plantea un problema en realidad muy serio a la estructura sindical, claro. ¿Vos lo ves firme a Guzmán? Yo creo que Guzmán no sabe bien dónde está, francamente. Lo veo que está tratando de ganar tiempo, y lo que ustedes comentaban hoy sobre la situación económica, se le ha complicado por la inflación y se le han complicado todas las metas con el fondo. Ricardo, te agradezco, pero te invito a que veas este pedacito de entrevista que le hizo Javier a la señora Diana Mondino. ¿Cómo no? Justamente sobre la crisis económica que va a empezar a mostrar su envergadura el próximo martes cuando se licite o se traten de licitar bonos argentinos. Te agradezco la presencia y la compañía. Lamento lo de Racing, lo lamento igual que vos, y vamos con la nota Vamos con la nota que le preguntamos para qué pasaba con esta Argentina locada, donde primero se anunciaba la aprobación del fondo, pero por otro lado explotaba el riesgo país y se derrumbaban los bonos. Creo que la interpretación más fácil, ya veremos dentro de unas semanas, pero por ahora la más simple de dar es que es evidente que por el lado del gobierno no hay capacidad, aunque tal vez haya voluntad, pero no hay capacidad de reducir el déficit fiscal pronto. Y actúan con bonos, con actividades dentro del mercado, que no sé si un gobierno debiera hacerlo, para tratar de compensar eso, con lo cual muchísima gente se asusta más todavía, no solo por el déficit, sino porque el gobierno interviene. Y vos decís, si está interviniendo, acá hay algo raro que está pasando. Es evidente que el gobierno no tiene capacidad de pago, insisto, lo vuelvo a decir, y por lo tanto, al haber menos financiación, menos capacidad va a tener de tomar deuda en el mercado y se genera un efecto puerta 12. O digamos que todos quieren salir al mismo tiempo.
algunos presagiaban que era algo que podía ocurrir o era factible que ocurriera en el segundo semestre. ¿Crees que este fenómeno se adelantó? A ver, siempre hay agoreros, siempre hay quienes dicen que la situación va a ser catastrófica pronto. El tema es que el gobierno argentino tiene herramientas para poder impedirlo, pero no tiene la voluntad de hacerlo. Eso es lo que yo creo que preocupa más, la parte política. También simultáneamente con esto hemos visto las declaraciones del presidente Alberto Fernández en la cumbre esta de las Américas en Estados Unidos, que son bastante sorprendentes en la medida que Argentina tendría la oportunidad de integrarse al mundo, que tendría la responsabilidad de contribuir a que haya menos problemas con alimentos y energía. Al contrario, se toma un discurso que, aunque sea dicho en forma amable, tiene un contenido bastante beligerante. Eso también preocupa, porque es bastante difícil que Argentina pueda cumplir con ningún tipo de compromisos, ni económicos, ni políticos, ni de ninguna naturaleza, si no se integra al mundo. Sí, el optimismo nunca hay que perderlo. Sí. Bueno, no, ojo, Sí. Yo eso no estoy de acuerdo. Hay una vieja frase que dice que los judíos optimistas que se quedaron en Alemania terminaron en un horno. Los pesimistas que se fueron terminaron en Harvard. Así que cuidado que hay que tener cuidado con la esperanza. Una cosa es la actitud de la vida, la actitud ante la vida de ser optimista, y otra cosa es creer que mágicamente los problemas se solucionan. Si bien venía muy calmo, ¿crees que el dólar va a volver a ser tapa de los diarios en los tiempos que vienen por delante? Yo creo que es inexorable, sí. El asunto es por qué motivo es tapa de los diarios. Vos no podés tener una inflación, digamos, 60%, por ser razonable, no optimista, pero razonable, y tener un ritmo de devaluación que es la mitad, de devaluación del tipo de cambio oficial que sea la mitad. Necesariamente eso te genera un conflicto entre, digamos, ya de por sí tener más de un precio para un mismo bien, para el dólar es extrañísimo. Y que uno de los precios tenga un ritmo totalmente diferente del ritmo que tienen los otros dólares, ya de por sí, también es otro problema. Entonces, sí o sí vamos a terminar con algún salto, o en el tipo de cambio oficial, o en el tipo de cambio, el del dólar de verdad, ¿no? El dólar que podés comprar. Bueno, Diana, clarísimo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Aunque no es el mejor momento, igual vamos a cerrar el programa con lo que sucedió con Javier Milei. Y les pido que observen este pequeño video de uno de los colaboradores más cercanos, que es el señor Maslatón, el día de este frustrante acto en la cancha del Porvenir. Perdón, Maslatón hace cantar a la gente una especie de eslogan que es a favor de Gamal Abdel Nasser, que fue presidente de Egipto, importantísimo porque hizo la represa de Asuán, Sí. Una suerte de Perón de Egipto. Ahora, no sé qué tiene que ver. Nada. Nada que Ya ver lo aclararon. con Milei. Parece que era un canto de Upau. Es un canto que él escuchó, es aficionado a la radiofonía, él lo escuchó y lo cantaba, después lo adoptó la UPAU, Claro. la derecha argentina, durante unos años en la década del 80, y bueno, y ahora parece que lo usan como arenga sin saber obviamente ni lo que dice ni lo que significa, ni sobre quién cantan los que participaron, o un sector de los que participaron en el acto de Milei en el Porvenir. Ahora, convengamos que lo de Milei no fue demasiado exitoso, pero menos lúcido parece la frase que vos elegiste de Elisa Carrió para definirlo a Milei, porque ha conmovido las estructuras políticas en la Argentina, no le fue bien el otro día, pero me parece que lo que dijo Carrió, Javier, es poco... Es bajo. ¿No? Sí, dijo, el que vota a Milei vota a un genocida. La verdad que horroroso. Es para volverlos a encontrar el próximo domingo, no con esa frase.
Gracias y buenas noches.